Interesante lo que se da a conocer desde tempranas horas en el Tribunal Electoral, y es que ayer fuentes del mismo Tribunal Electoral dieron a conocer que desde tempranas horas de este jueves se iba a publicar el edicto con la resolución por parte de los magistrados, la decisión, corrijo, de los magistrados del Tribunal Electoral, donde suspenden el fuero penal electoral del expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Esto debido a supuestas irregularidades que han ocurrido en torno al colectivo político que dirige Realizando Metas. Por ejemplo, estas elecciones fueron cargadas de muchos señalamientos fuertes entre ambos bandos. Decían que había fraude, que habían irregularidades, incluso hasta maletinazos. Hasta el sol de hoy se desconoce quiénes de verdad ganaron estas elecciones que fueron dirigidas a la Secretaría de la Juventud y la Secretaría de la Mujer. En vista de ello y también de una lectura de uno de los miembros del comité organizador de estas elecciones del partido Realizando Meta, donde se suspendía el conteo de votos, los magistrados del Tribunal Electoral llegaron a la conclusión que en efecto se debía, por ley, suspender el fuero penal electoral del expresidente Ricardo Martinelli hasta que se reanudara este proceso electoral. Si bien la ley de las reformas electorales en el quinquenio pasado contemplaba que el fuero penal electoral abarcaba desde el inicio del proceso electoral hasta 15 días, en esta nueva reforma el escenario ha variado. Se habla desde que el partido político inicia, por ejemplo, la contienda, y el fuero penal electoral incluso abarca al presidente del colectivo político, porque nos preguntamos, ¿por qué el señor Martinelli tiene este fuero penal electoral? Y es que en efecto él es el presidente del partido Realizando Metas. Debería tener este blindaje, pero bueno, eso fue lo que decidieron los diputados en la Asamblea Nacional. Ahora existe una interrogante. Una vez se dio a conocer esto en redes sociales, estuve revisando Twitter y algunos preguntaban o decían o afirmaban que el expresidente Ricardo Martinelli automáticamente debía comparecer ante la audiencia de el caso New Business, que se reanuda hoy a las 9 de la mañana. Yo lo veo difícil, no creo que el expresidente Ricardo Martinelli comparezca a esta audiencia porque los términos o los tiempos judiciales son un poco lentos. Hoy lo que se espera en esta audiencia del caso New Business ante el juzgado tercero liquidador de causas penales a cargo de la juez Valoisa Martínez es el llamamiento a juicio de las personas supuestamente involucradas en el supuesto desvío de fondos por arriba de 40 millones de dólares para comprar la corporación EPASA. Hablamos de llamamiento a juicio a Aaron Misrachi, Iván Ramón, Claire Arias, David y Daniel Ochi, Nicolás Corciones, Pérez Valladares, Gabriel Betech y el resto de los imputados nombrados en la lista fiscal número 65. Este Pérez Valladares no es el expresidente Ernesto Pérez Valladares, es otra persona, Nicolás Corciones Pérez Valladares, para aclarar. Y en efecto ya la Fiscalía tiene esta agenda para llamar a juicio a estas personas. Y es que una vez suspendida, entonces entrará el criterio ahora judicial de la Corte Suprema de Justicia, porque existe un mundo oscuro y un debate jurídico entre muchos abogados, conocedores del derecho penal y el derecho constitucional. Y es que si el expresidente Ricardo Martinelli tiene el principio de especialidad luego de la extradición, y aquí los letrados se dicen de todos. Muchos dicen que en efecto no lo tiene y otros dicen que sí, y eso lo deberá corroborar o confirmar la Corte Suprema de Justicia. Y además, Hugo Famanía y Susan Elizabeth Castillo, que el caso del expresidente es muy complejo, porque paralelo a este principio de especialidad, recordemos que en semanas anteriores, cuando el tribunal decidió mantener el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli, en el fallo mencionó la palabra de principio de especialidad. Y esta frase fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia, que dijo el abogado en su momento, Toto Álvarez, que los magistrados del Tribunal Electoral se metieron en terreno ajeno porque era competencia del órgano judicial dirimir este proceso de principio de especialidad. Es decir, que el caso del fuero penal electoral ha generado un sinnúmero de corrientes, y este epicentro, donde se origina en la Asamblea Nacional,
específicamente en la Comisión de Gobierno, donde en su momento el consenso de distintos sectores había determinado eliminar el blindaje político, la coraza del fuero penal electoral. En vista de ello, como no fue eliminado, tenemos este escenario muy complejo, lleno de debates, Hugo. Aquí el tema no es si se eliminó o no, es que contrario a lo que las opiniones públicas estaban pidiendo o vienen pidiendo desde hace muchísimos años, se amplió. Hace un rato yo decía en son de burla que si había una elección del club de padres de familia en el colegio donde estudiaba el nieto del presidente de un partido, fuera electoral para el presidente del partido. Entonces, de verdad estamos llegando a unos niveles de ridiculez. Y esto tenemos que tomar como sociedad una decisión. Ahora, existe. Hay quienes hemos mantenido esta posición de que el fuero electoral es una figura que no debe estar en nuestro álbum de figuritas. Ahí no debe estar ese fuero. A mí lo que me incomoda es que en este debate político hay gente que se da golpe de pecho porque se trata del señor Martinelli. Pero es gente que ha sido beneficiada por el mismo fuero penal electoral. Entonces, yo siento que usted debe tener un solo discurso. Es más, salir adelante y decir, a mí me benefició, qué bien que le beneficie al otro. Porque si para usted fue bueno, para el otro también. Ahora, aquí el tema es que no debería existir. Es un hecho real, legal, está allí. Lo que no debemos hacer, o no deben hacer los magistrados, es hacérselo tan a la medida de alguien que usted le dé en un fallo de 23 páginas, 12 páginas a un tema que no le corresponde a usted. Sí, en efecto, y eso se ha convertido en un traje a la medida del fuero penal electoral. ¿Y cuál fue el origen de este fuero? Y es que en la época de la dictadura se trató que los opositores tuvieran este blindaje para hacer una contienda electoral más equilibrada, pero en el transcurso de las décadas el escenario político ha cambiado y se ha transformado evidentemente como un traje a la medida. Entonces hay factores o hay líderes de la oposición que cuestionan este fuero penal electoral, pero en su momento se beneficiaron, y lo puedo mencionar con nombre y apellido. El señor Rómulo Rux, en el caso Odebrecht, él se dirimió este caso de este fuero penal electoral ante el Tribunal Electoral. ¿Y qué sucedió al señor Rómulo Rux? No se le levantó el fuero penal electoral. Es decir, ¿cómo yo puedo cuestionar desde la oposición una figura que en su momento a mí me benefició? Lo que yo recomendaría, y así debe ser, es que este fuero penal electoral ya caducó, ya fue desfigurado, ya fue transformado. Para nosotros caducó, pero para ellos una vigencia. No. Es más, creo que cada día van a buscar nuevas opciones para autoprotegerse más. Y eso es lo que la ciudadanía no puede permitir, Félix. Sí, y eso de autoprotegerse más lo estamos viendo con estas reformas electorales que salieron desde la Comisión de Gobierno. ¿Por qué digo que salieron? Porque existió una mesa técnica que por más de un año logró muchos consensos, pero cuando esto llegó a la Asamblea Nacional sucedió todo lo contrario. Ahora, con esta nueva figura electoral de fuero, el presidente del colectivo político, es más, tiene la potestad de hacer estas elecciones por determinados cargos. A cuentagotas. A cuentagotas para dilatar los procesos en su contra, en el caso del partido realizando metas, y nos decimos, ¿esto es legal o es ilegal? La ley lo permite. Mira, y ahí entra lo moral. Yo tengo un hermano que cuando veía la correa y se le iba a castigar a varios, él se iba poniendo varios pantalones encima. El fuero electoral es más o menos eso, ¿no? Tristemente. Pero ¿sabes qué? De todo lo que hemos hablado hoy, a mí me duele la justicia en Panamá. Y hablo en todo el sentido de la palabra. A mí me avergüenza. Y siento que no podemos seguir en eso, porque al final, Félix, podemos hacer todos los intentos de querer normar y legislar de acuerdo a lo que dice la norma. Pero en realidad, la manera en la que interpretan nuestras máximas autoridades los temas de justicia es preocupante. O sea, miremos por ejemplo, temas de reformas electorales, fueros y privilegios a figuras como diputados, alcaldes, me atrevería también a incluirlos, y representantes. Mira las denuncias que acaba de hacer el señor Roberto Ruiz Díaz esta mañana aquí. Por donde tú veas, vas a la corte. Entonces, al final, ¿realmente qué estamos haciendo para elevar nuestra calidad de justicia? Que nuestras máximas autoridades en materia de justicia
hagan en realidad el trabajo que se tiene que hacer. Tenemos una democracia que se debilita en el transcurso de los tiempos debido a la falta de políticas públicas y también del poco compromiso de los gobernantes. Entonces, vemos el escenario en los tres poderes del Estado. El órgano judicial, anteriormente, en su momento, un magistrado de esta corporación señaló que la Corte Suprema de Justicia era un potrero lleno de garrapatas. ¿Y por qué el ex magistrado en su momento mencionó esto? Porque existió la venta de fallos. Hasta el momento se desconoce porque no existe ninguna denuncia de por medio, solo un caso que hasta el momento logró una condena de un hijo de un ex magistrado, del ex magistrado específicamente Oiden Ortega. Si nos vamos a la Asamblea Nacional, el escenario es peor. Si los ciudadanos no tomamos la decisión de elegir buenos gobernantes, vamos a continuar en esto. Vamos a seguir dilatando estos proyectos importantes donde terminan beneficiando a los partidos políticos. Y si nos vamos también al órgano ejecutivo, vemos poco compromiso, por ejemplo, en campaña, y eso ocurre en todos los gobiernos, no en este del presidente Laurentino Cortizo. Todos los candidatos se venden como el Mesías, van a todos los actos de las organizaciones e incluso firman el pacto de compromiso por transparencia del capítulo panameño y transparencia internacional para presentar los proyectos de ley ante la Asamblea Nacional. Pasan los meses y no presentan estos proyectos de ley. ¿Y qué dicen? Bueno, es porque la pandemia llegó y nos hemos enfocado en el tema de salud. Entonces, existe una culpabilidad de estos tres poderes del Estado. Ahora pareciera que el escenario podría cambiar con la carrera judicial implementada desde la Corte tras la transferencia de 15 millones de dólares para poner en marcha esta carrera judicial e impartir justicia y que los jueces que tomen decisiones no reciban instrucciones de los magistrados de más arriba. A propósito de magistrados, en el tema del fuero penal electoral, durante las reformas, nosotros aquí hablamos del tema insistentemente, que lo veíamos como una prerrogativa que los magistrados del Tribunal Electoral se negaban a perder. En vez de caminar en dirección de lo que las opiniones públicas están pidiendo, ellos querían mantener ese espacio de poder. Así como presentaban reformas en el tema de la Fiscalía Electoral, teniendo la Fiscalía como subalterno. En los hechos es así, tristemente. En la ley se plantea con un eufemismo, pero lo tienen como un... por eso usted la poca actividad y la poca iniciativa y acción que puede tener una Fiscalía Electoral. Pero al final esto que tenemos en el foro electoral, si los magistrados decidieran, ¿sabe qué? Yo no debo estar decidiendo esto, simplemente no debe existir. Las cosas... Aquí cantaría otro gallo, pero ahí es más, yo recuerdo que en las reformas hubo un magistrado, mire qué vueltas da la vida, salió diciendo, eso no debe existir, fue el señor Buendejaque, un cabo Buendejaque, que después vino y firmó el foro electoral que ha causado tanto escozor en ciertos sectores. Pero nos libraríamos de todo esto si el Tribunal Electoral decide, ¿sabe qué? En la próxima reforma yo no quiero ese espacio de poder para mí, porque al final se trata de eso, de tengo poder, ¿a quién se lo doy y a quién no se lo doy? El fuero, ¿me explico? Dios quiera que se deshagan de eso y que esa figura pase a otra vida. Y eso, allí iba Hugo Famanía, es que, no sé si recuerdas, cuando el debate inició en la Comisión de Gobierno, los magistrados del Tribunal Electoral se enojaron. Porque una vez llegó este proyecto de ley, cayó la aplanadora del Partido Revolucionario Democrático y comenzó a introducir un sinnúmero de reformas para que las empresas condenadas, es más, también las personas condenadas por delitos de corrupción, fuesen donantes de campaña, y ellos decían, debería existir una segunda oportunidad para ellos. Los magistrados se levantaron, yo estuve presente en ese debate de la Comisión de Gobierno, y ocasionó un sinnúmero de reacciones, y uno podría decir, los magistrados en esta ocasión vienen fuertes, vienen con una línea donde no van a permitir la imposición de la Asamblea Nacional. Pero pasaron las semanas, se creó una mesa técnica, se dilató el proceso en el Tribunal Electoral y vimos a los magistrados defender lo que en su momento cuestionaron, el fuero penal electoral, y fue contradictorio. Entonces, este escenario se estaba dando porque ¿quién es el que aprueba el presupuesto del Tribunal Electoral? La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde está el señor Benicio Robinson, Cristiano Adames y Raúl Pineda, las tres figuras importantes de esta comisión, y todo está relacionado. Mira,
yo no me voy a meter contigo entonces en este foro electoral, pero sabes que mi presupuesto debe ser aprobado en el órgano legislativo. Ay, papá. Ay, Cambiaron papá. figurita y yo me quedé con el poder que me gusta tener. Si no les gustara, ellos mismos dirían y actuarían en esa dirección. Adiós al foro electoral. Manipulación. Tristemente. Mucha manipulación, Pero... pero... tú me das y yo te doy. Aquí está. Si aquí no hay Cambio figurita. manipulación, usted Por Dios. siga las instrucciones, haga su trabajo y listo. Sencillo. Oiga, tenemos una super noticia. ECO se renueva y este 23 de mayo, este lunes, estrena su nuevo estudio. Usted está invitado. Se trata de una propuesta vanguardista y con tecnología de punta. Mire, manteniendo el mismo sello informativo, ECO TV ratifica su compromiso de ser referencia en información relevante, confiable y objetiva en Panamá, ahora desde un nuevo estudio que viene espectacular, en el que estamos más cerca de usted, con más información y también nosotros más cerca, aquí. Esa con es la uno. parte que yo necesito un fuero. Feli, tú sí te salvas porque necesito un fuero. hay como una tribuna. Sí. Entonces, después de la tribuna vienen los invitados. Yo necesito un fuero para protegerme. De No los- seas sinvergüenza, ¿vio? Te acaba de cuestionar el fuero electoral. Pero es que esto es diferente. Necesito un fuero. Auxilio. Usted lo verá el lunes. ¿Qué pasa? Quedó al alcance del puño de la niña. Volvemos a la misma etapa. ¿Usted se acuerda? Pero de verdad, ya compré unos sacos que tienen un protector como los de jugadores de fútbol americano para protegerme. Así que prepárese. El lunes usted verá todo eso aquí en Radiografía. Gracias, don Félix. Para mí es un privilegio estar aquí. Usted sabe.